Le voy a pedir que vaya a Mateo, capítulo 9. Mateo 9:13. Y le vamos a dar lectura de la siguiente forma. Primero leo yo, después leen ustedes. Gracias. Y en una tercera ocasión leemos todos juntos. Bien, Mateo 9, versículo 13. Mateo 9:13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora ustedes, hermanos. Entonces pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos unidos, hermanos, la palabra de Dios dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora vamos a Mateo 12, más adelantito, Mateo 12. Vamos a leer
bíblicas que hablan sobre esto. Mire, es un tema, bueno, me voy a apoyar de la revista La Nueva Raza de Educación Cristiana. Justo estaba revisando el tema del día domingo que pasó y vi mucha relación entre lo que yo le quería decir hoy y lo que viene ahí en la revista. Entonces me voy a apoyar de la revista. Yo estuve orando a Dios y dije, Señor, que estemos las personas que debemos de estar. Y estoy segura que estamos las personas que debemos de estar. Esta palabra que le voy a decir, hermano, es para mi vida, porque el Señor me la dio a mí. Pero le voy a pedir, hermano, que usted en su corazón también diga, es para mi vida. También es para mí, yo también quiero la bendición, yo también quiero ser formado a la imagen de Cristo. Bien, hermanos, entonces el tema se llama misericordia quiero y no sacrificio. Y el tema es muy profundo porque, como vimos, hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento, en Oseas, donde el Padre dice por medio de su profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento del Dios Altísimo, más que holocausto. Y después nuestro Señor Jesucristo, no sé cuántos años pasaron desde que Oseas dijo eso, hasta que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo aplicó esa palabra a las personas que estaban en ese momento. Y por eso vemos que Él vuelve a decirle en dos ocasiones a un grupo en particular, misericordia quiero y no sacrificio. Y yo le pregunto, hermano, ¿será que esta palabra es aplicable para nuestra iglesia, para nuestra sociedad? Amén. Si el Señor la aplicó en los tiempos del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo estando en esta tierra la aplicó a esas personas, también estoy segura de que esa palabra se aplica para el día de hoy, para usted y para mí. Y lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a analizar las dos citas bíblicas donde nuestro Señor Jesucristo toma esta cita de Oseas, donde dice esta verdad, misericordia quiero y no sacrificio. El tema es muy largo, si nos vamos también a Oseas, solamente en esta ocasión nos vamos a enfocar a cómo nuestro Señor Jesucristo expuso esa verdad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué trajo la palabra de Dios del Antiguo Testamento y la manifestó? En otra ocasión, si Dios nos lo permite, iremos a Oseas más profundamente. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos en Mateo. Vaya usted a Mateo 9. Amén. Y vamos a leer el contexto, qué es lo que está pasando, que nuestro Señor Jesucristo dice esta verdad. ¿Qué es lo que estaba girando? ¿Quiénes estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dice esta verdad? Vamos a leer Mateo 9, sígame con su vista, del versículo 9 al 13. Tiene por título Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Dice, id pues y aprended. Vamos a tratar de ir pues y aprender. Amén. Primero vamos a ver, hermano, me gustaría que usted me ayudara a identificar en esta cita bíblica que leímos, ¿quiénes están presentes? ¿Qué personas están ahí? Si quiere puede volver a releer, identifique qué personas están ahí, quiénes aparecen, cuáles son los personajes.
Publicanos, pecadores, los discípulos, los fariseos y nuestro Señor Jesucristo. Mateo también es un personaje. ¿Y qué está pasando? Bueno, el Señor ha llamado a Mateo. Por lo que entiendo y por lo que he escuchado, Mateo era un encargado así como del gobierno para recaudar los impuestos. Ajá. Y entonces el Señor Jesucristo le llama y va a comer junto a Mateo, pero resulta que está comiendo, también otros se acercan, los publicanos, y comienzan a comer, Mateo, los publicanos, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Bien, entonces por ahí podemos ver, yo vi al menos 3 grupos. Por un lado está Mateo, publicanos y pecadores. Por el otro lado tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y por el otro lado tenemos un tercer grupo, que serían, si ya tenemos a los publicanos, ya tenemos a los pecadores, ya tenemos a Mateo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos a los discípulos, ¿quién nos hace falta? Los fariseos. Un tercer grupo que están ahí presentes, los fariseos. ¿Y qué está pasando? Pues está comiendo Jesús con sus discípulos, con Mateo, los publicanos y los pecadores, y llega este tercer grupo y le dice, yo no sé cómo llegaron, yo me los imagino enojados quizá, y le dicen, ¿vieron esto? Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Se acercaron y comenzaron a cuestionar la actitud que estaba teniendo Jesús al sentarse a la mesa y compartir el pan con los que ellos creían que eran pecadores y publicanos. Y entonces vamos a ponernos a pensar un poquito en los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Hermanos, los fariseos eran un grupo de judíos que habían estudiado mucho la ley. Ellos quizá hasta se la sabían de memoria, conocían la ley al derecho y al revés. Estuve investigando y dice que ellos, por ejemplo, promovían la idea de que todos los judíos debían adoptar la pureza sacerdotal. Había ciertos ritos de pureza que deberían de practicar los sacerdotes. Y entonces los fariseos decían, todos deben de practicar esos ritos de pureza. También tenían algo, hermano, que se llamaba la tradición oral. Los fariseos decían que había reglas y había ritos que el Señor no había dejado en los 10 mandamientos, sino que se lo había dado a los ancianos en el monte Sinaí, se los había dado a los ancianos de manera verbal, y que entonces los ancianos se habían encargado de transmitir esas reglas y esos ritos y esas ceremonias de generación a generación de manera verbal hasta el tiempo de ellos, y que eran los fariseos los encargados de hacer que esa tradición oral no se perdiera. Bien, hermano, entonces tenemos ahí a este grupo. Dice, también investigué que construían piscinas de agua corriente para realizar rituales de pureza. Como les decía, tenían en su mente mucho realizar los rituales de pureza, y por lo tanto hacían piscinas de piedra para poder realizar ahí los rituales. También leí que construían sus casas muy cercanos unos de los otros, porque el día sábado no podían caminar más de cierta distancia. Entonces, para que se pudieran visitar el día sábado, construían sus casas cerca uno de los otros. Por supuesto que daban su diezmo, también era algo que ellos acostumbraban a realizar. Estamos hablando, hermanos, de un tercer grupo de fariseos que parecía que tenía conocimiento de la ley y que parecía que tenía temor de Dios, que cumplía con las reglas, que daba incluso más y pedía incluso más. Pero aquí en esta historia donde estamos leyendo, hermano, sucede algo interesante. Están cuestionando lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Le están diciendo, Jesús, ¿por qué estás comiendo con los pecadores? Jesús, ¿por qué te sientas a la mesa con ellos?
se están quizá enojando, están reclamando a Jesús que toma junto a los pecadores, quizá están molestos. Saben, hermanos, a lo mejor si nos ponemos a pensar qué es lo que estaba pasando en este momento, a mí me da la impresión de que los fariseos estaban obstaculizando que Jesús cumpliera con la misión a la que vino a este mundo. Y por eso les dice nuestro Señor Jesucristo: yo vine a los pecadores. Y ellos, los fariseos, se están enojando de que nuestro Señor Jesucristo cumpla con la misión con la que Él vino. Y yo me pongo a pensar, hermano, ¿por qué estaba pasando eso? ¿Por qué ellos estaban molestos porque Jesús cumpliera con la función que había venido? Vino a los pecadores, a los enfermos. Y me pongo a pensar, hermano, en que quizá ellos, hermanos, tenían un concepto de Dios diferente que Jesús no cuadraba. Jesús era de una forma en particular, ellos lo veían de una forma en particular. Nos leía el hermano Moy el domingo, lleno de gracia y de verdad. Lo veían aquí, pero después en su mente algo había pasado. Tenían un concepto de Dios que esto que estaba aquí, lleno de gracia y de verdad, no encuadraba con lo que estaba en sus mentes. Y entonces rechazaban esto lleno de gracia y de verdad. Vamos a ir a una cita bíblica, hermano, allá en Mateo 15. Jesús les está hablando otra vez a ellos, Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Les decía, la tradición oral, aquella que ellos habían pasado de generación a generación de manera oral, que decían que les había sido dada a sus ancianos. Se enojaban de que se quebrantara esa tradición. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí nos vamos a detener algo, hermano. Algo había pasado con los fariseos, hermano. Ellos se habían abnegado mucho por cumplir esa tradición oral. Se esforzaban, daban sus diezmos. Yo me imagino que oraban con mucha frecuencia en el templo. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo con una palabra fuerte e hipócrita. ¿Qué pasó con los fariseos? Les dice: enseñas como doctrina mandamientos de hombre. Y seguramente se refería a eso que les decía, tradición oral, que habían pasado ellos de generación a generación. Y no sabían distinguir qué era el evangelio y la doctrina y qué era un mandamiento de hombre. No podían hacer esa diferencia. Y entonces, como sus mandamientos de hombres decían que no deberías de juntarte con el pecador, ven al Señor Jesucristo comiendo junto al pecador, y eso como que no cuadra en su mente. Ven a Jesús que sana en el día de reposo al enfermo, y eso como que no cuadra en su mente. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son cielos, días de cielos, y si el cielo guiare al cielo, ambos caerán en el hoyo. Ellos, hermanos, los fariseos tenían un concepto de sí mismos que no acordaba con el concepto que tenía nuestro Señor Jesucristo.
Para ellos eran cumplidores de la ley, amorosos del Dios eterno, pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, ustedes son hipócritas. Está diciendo, ustedes han amado más los mandamientos de hombres que la doctrina y enseñan el mandamiento de hombre como doctrina. Ustedes son ciegos, no ven, y están viendo a otros que tampoco ven y van a caer al pozo. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo sobre este tercer grupo que está aquí. Y yo me pregunto otra vez, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y lo único que se me viene a la mente es lo que les decía hace ratito. Construyeron una imagen de Dios en su imaginación, y por falta de conocimiento del Altísimo se hicieron una imagen de un Dios conforme ellos creían que era el Altísimo. Pero el Altísimo llegó y les dijo, mírame, aquí estoy, yo soy este. Pero el verdadero, el lleno de gracia y de verdad, no encuadraba, no encajaba con la imagen que ellos tenían en su mente de cómo debería de ser Dios. Aunque hacían sacrificios, no dudo que llevaran sus palomitas, no dudo que llevaran sus ovejitas, sus panes, no dudo que cumplieran con el sábado, no dudo que dieran sus diezmos, pero algo había pasado. ¿Qué pecado, hermano, será ese? ¿Qué pecado será? Yo me pregunto, hermano, ¿a qué Dios entonces le estaban ofreciendo sus sacrificios? ¿A qué Dios hacían sus oraciones, hermano? Seguramente me los imagino levantándose muy de temprano, pero si no es al Altísimo, entonces ¿a qué Dios están orando? Entonces ¿a qué Dios le están dando su ofrenda, su diezmo? Porque al Altísimo no lo reconocen, porque el Altísimo les está diciendo que no ven, les está diciendo hipócritas. ¿Qué pecado será ese, hermano? ¿Qué pecado es ese? Ofrecer sacrificio, ofrecer diezmos, cumplir con otro Dios que no es el Altísimo. ¿Qué pecado es ese, hermano? ¿Idolatría? Idolatría, hermano. Hermano, esto que vemos ahí en los fariseos, como si fuera algo, una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo, es una alerta, es algo muy importante, porque hay muchos pecados, hermano, escondido en esta actitud que vemos en los fariseos, de fondo y de raíz hay muchos pecados, como la soberbia y el orgullo, y como la idolatría. El Dios, si no estás adorando al Altísimo y al Dios, porque Él te está diciendo que a Él no lo estás adorando, y tú crees que estás adorando a un Dios, entonces estás siendo idólatra. Has construido en tu mente un Dios que no tiene que ver con el Altísimo. Te has alejado porque has hecho de mandamientos de hombre doctrina. Te has equivocado. Y es lo que estaban haciendo los fariseos. ¿A qué Dios oraban? ¿A qué Dios ofrecían sacrificios? ¿A qué Dios dedicaban todas esas leyes de la tradición oral? Porque a nuestro Señor Jesucristo no le agradaban. ¿A qué Dios entonces le daban todo eso? A un Dios inventado, que existía en sus mentes, pero que definitivamente no era el Altísimo Señor Dios. Y eso, hermano, es idolatría. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice ciegos, no ven, porque la idolatría los ha cegado, no pueden ver. ¿Y qué hay de fondo con la idolatría? Seguramente el orgullo, hermano. El orgullo, porque nuestro Señor Jesucristo les llamó y les habló muchas veces y ellos endurecieron su corazón. Ahorita vamos a ver. Le quiero leer, hermano, algo que dice la revista de este domingo que acaba de pasar. Dice, Jesús vino a cambiar radicalmente a la sociedad de su tiempo. La supremacía rabínica y farisaica había hecho de las normas, ritos y mandamientos una pesada losa que era muy difícil de llevar. El corazón del maestro, más que ir con las reglas rígidas y de hierro,
iba con el espíritu de la ley y con la justicia y el amor. Nuestro Señor Jesucristo iba más con el espíritu de la ley. ¿Cuál era la esencia de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Nuestro Señor Jesucristo estaba alineado al propósito y a la función, a la esencia de la ley. Él nunca se salió de la esencia de la ley. ¿Cuál era entonces la esencia, la función? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Enorgullecerme? ¿Poner un blog aquí con mis obras? Decir, pues yo hice esto, pongo un tabite. Yo le voy a comenzar a contar, ¿no? Desde pequeña. Seguramente no ha habido muchos domingos que he faltado al templo. Pongo otro tabite. Me he esforzado por leer la palabra. Pongo otro tabite. Señor, yo cumplo con tu ley. Cuando puedo, Señor, ofrendo y doy diezmo. Pongo otro tabite. Esa era la función de la ley. Hacer un altar con mis propias obras y subirme yo arriba de él. Es lo que habían hecho los fariseos. Los fariseos habían distorsionado la función de la ley, la esencia de la ley. No eran fieles a la esencia de la ley. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí fue fiel a la esencia de la ley. La esencia, hermano, de la ley no pone aquí un altar para que yo me suba y vea a los demás hacia abajo y comience a señalar. No, hermano, la esencia de la ley no es esa. La esencia de la ley me pone piso parejo. Todos pecadores, todos con necesidad de un Salvador. Y Jesucristo se mantuvo fiel a esa esencia de la ley. Los fariseos no. Los fariseos habían distorsionado la función de la ley. Se habían enorgullecido porque cumplían con sus ritos, porque daban más de lo que el Señor pedía. No vamos a caminar el sábado tantas millas porque ya es trabajo y eso no le agrada a Dios. Vamos a poner una piscina aquí cerca de nuestras casas para que podamos cumplir con todos los rituales. Vamos a dar el diezmo sin falla. Pero entonces ponían su altar, sus tabititos. Y sabe que después de forma orgullosa se subían. Idolatría. Veían a los demás pecadores. Y entonces cuando el que decía ser el Mesías vino al mundo y comía con los pecadores, pues entonces le dicen, ¿por qué? ¿Por qué estás comiendo con ellos? Bien, hermano, entonces Jesús vino a cambiar radicalmente la sociedad de su tiempo. ¿Y sabe qué, hermano? Nuestra sociedad en este tiempo necesita también un cambio radical. La supremacía rabínica y fariseica, se lo vuelvo a leer, hermano, la supremacía rabínica y fariseica había hecho de las normas, ritos y mandamientos una pesada losa que era muy difícil de llevar. El corazón del maestro, más que ir con las reglas rígidas y de hierro, iba con el espíritu de la ley. Ya le expliqué cuál es el espíritu de la ley. Poner piso parejo para todos, todos pecadores y todos necesitados de un Salvador. Le voy a leer lo que escribí aquí, hermano. El espíritu de la ley es llevarnos a darnos cuenta que es imposible cumplirla con nuestras propias fuerzas, que no podemos, hermano. El propósito de la ley que Dios da en el Antiguo Testamento es que las personas se den cuenta que por más que se esfuercen no lo pueden lograr, que se esfuerzan pero su mente se va, su corazón se va, y que era necesario el derramamiento de la sangre para perdón de esos pecados. El espíritu de la ley es llevarnos a darnos cuenta que es imposible cumplirla con nuestras propias fuerzas, darnos cuenta que el estándar de santidad de Dios es muy alto e imposible para el ser humano, porque es pecador. Y sus mejores obras, trapos de inmundicia son, que solo somos merecedores de muerte, y que por lo tanto necesitamos un Salvador y el poder de Dios para cambiar nuestro corazón. Esa es la esencia, el espíritu de la ley. En el caso de los fariseos, su mismo pecado e ignorancia de Dios había hecho que distorsionaran la esencia o el espíritu de la ley. Ellos habían tomado todas sus obras, el cumplimiento de sus reglas y tradiciones, y habían hecho su propio altar. Habían subido arriba a él y desde lo alto señalaban
inventarían el suyo. Idolatría. Se habían inventado un Dios. El espíritu de la ley, la esencia de la ley, era poner el piso parejo para todos pecadores y necesitados de un Dios misericordioso. Y al recibir misericordia, doy misericordia y dejo que los demás accedan a la misericordia de Dios. Hermano, si yo estoy en el piso parejo, si mi mente está en el piso parejo, en la esencia de la ley, todos pecadores y necesitados de un Salvador, hermano, yo no voy. Si yo he recibido misericordia, si yo me veo necesitada de misericordia todos los días de mi vida, a cada minuto, yo no voy a levantar la espada contra el hombre que también necesita misericordia. Si yo sé que necesito misericordia, voy a dar misericordia. Si yo estoy en piso parejo, si en verdad mi mente está en este piso, en la esencia de la ley, yo no me voy a poner desde allá arriba a señalar. Mi corazón no se va a endurecer y no va a tener falta de misericordia porque yo voy a estar aquí, vamos a ser todos iguales. No voy a levantar la mano para humillar y para avergonzar al joven. Bien, hermano, entonces, bien, hermano, la esencia de la ley era esa: ponernos piso parejo a todos. Y cuando tienes piso parejo, no puedes sacar la espada contra el otro que sabes que es igual que tú. Aquí sí sacas la espada, porque a ti te sientes más, te sientes orgulloso, tus obras. Aquí sí miras hacia abajo y sí sacas la espada para apuñalar. Y no ves, dice la Biblia, estás viendo lo que está haciendo tu hermano, pero no ves la vida que hay en tu ojo. No ves que te has levantado, no ves que has hecho de tus obras un altar. Pero si estás aquí en la esencia de la obra, en la esencia de las obras, en la esencia de la ley, no puedes ver hacia abajo a otros, los ves iguales, todos pecadores y necesitados de un Salvador. Los fariseos estaban aquí, hermano. En Oseas, cuando Dios le da la palabra a Oseas, su pueblo estaba aquí, hermano. Cuando Jesús aplica esa palabra, el pueblo estaba aquí, hermano. No sé dónde esté el pueblo hoy, si esté aquí o esté aquí. Vamos a ver, hermano, otra cita, Mateo 12, 1 al 8. 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. No les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a revisar esta cita bíblica. Día sábado, otra vez día sábado, sus discípulos, me imagino que tenían ya hambre, a lo mejor caminaron mucho, oraron por muchas personas. A lo mejor era la tarde, no sé, no dice qué parte del día era. A lo mejor no habían comido nada y entonces ven un sembradío. Y la ley permitía que tomaras lo que tu mano podía agarrar para comer en ese momento. No permitía que robaras y que te llevaras canastas para tu casa, pero sí permitía que si tenías hambre y pasabas, lo que tu manita podía tomar y comieras. Los discípulos hacen eso, pasan por un sembradío y toman
otra vez los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo esto, Jesús? Y Jesús les muestra dos ejemplos de misericordia, pero Él les dijo, ¿no habéis leído? El primero, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y él les está dando un ejemplo de la misericordia. Vean a David. David comió, consumió los panes. Otro ejemplo, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Les está hablando de que el día sábado, que no se debía de trabajar, también Dios había estipulado que los sacerdotes entraran al templo y ofrecieran sacrificio también en día sábado. Y eso era como trabajo. Entonces les está diciendo Dios, pues los sacerdotes, vean los sábados, les es permitido entrar al templo y ofrecer sacrificio, y son sin culpa. Y dice el Señor Jesucristo, aquí hay uno mayor, refiriéndose a Él, que el templo. Y estos fariseos, hermanos, como estaban aquí arriba de todos estos tabiques que se habían puesto de sus reglas y el cumplimiento de sus reglas, estimaban más el templo que al Dios del templo, respetaban más el templo que al Dios del templo. Es lo que les está diciendo Jesús. Les está diciendo aquí Jesús, dice Jesús, soy más valioso que el templo. Y el 7, y si supieseis qué significa, otra vez les está diciendo, no saben qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si supieras qué significa, no condenarías a los inocentes. Los fariseos desde aquí estaban condenando al inocente, porque simplemente el Señor Jesús estaba diciendo, ellos son inocentes, no han quebrantado las reglas, no han quebrantado la ley, están conmigo, dice el Señor Jesucristo. Y tú, desde aquí, estás diciendo, los estás culpando, son inocentes, estás condenando al inocente. Bien, hermano, estos son dos ejemplos de cómo los fariseos se movían, de qué es lo que había en sus corazones. Ya vimos, había pecado, hermano. Esto no sé por qué a veces nosotros nos vemos lo que viene en la Biblia como si fuera algo tan, no le damos tanto valor. Esto es pecado, hermano, esto es idolatría, esto es orgullo y esto es soberbia. Y el Señor les hace un llamado. Vaya conmigo a Mateo 9, versículo 13. Es lo que leíamos. El llamado es, vaya, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No vamos a aprender, hermano, en 10 minutos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No lo vamos a aprender en 1 hora, hermano. Id pues y aprended. Yo he decidido, hermano, en mi vida que me resta, tratar de ir pues y aprender qué es misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo sé, hermano, que todos tenemos la condición de pecado, porque a todos se nos endurece el corazón. Usted, hermano, ¿será que puede tomar este llamado que le hace Jesús? Ir pues y aprender. Señor, ¿qué es para ti misericordia quiero y no sacrificio? Señor, moldéame para que yo experimente qué es eso y entienda misericordia quiero y no sacrificio. Y hermano, Oseas 6:6 otra vez. Si alguien lo puede leer en voz alta. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y busquen, entiendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y entiendan qué significa quiero más conocimiento de Dios, más que holocaustos.
Hermano, si una de las raíces de este pecado que los fariseos están aquí ejemplificando en su vida, una de esas raíces es la falta de conocimiento del Dios Altísimo. Por eso en Oseas les dice: quiero más conocimiento de Dios que holocaustos. Ellos no conocían a Dios, porque si conociesen a Dios sabrían cuánto valor tiene más Él que el templo, que las reglas, cuán misericordioso es Él. Si conocieran al Dios, hermano, todos los que somos hijos de Dios, tenemos que ser moldeados a su imagen. Si en verdad eres hijo de Dios, todos los días tienes que ser más misericordioso, más amoroso, más parecerte como a Él. Y los fariseos estaban muy lejos de parecerse a Jesucristo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento del Dios Altísimo. Entonces Jesús los manda: y vayan pues y aprendan, escudriñen qué es misericordia quiero y no sacrificio. Y hermano, le pregunto, ¿fueron los fariseos e hicieron lo que Jesús les dijo? ¿Fueron pues y aprendieron lo que significa? No lo hicieron. Vamos a ir a la cita bíblica. Juan 11. Juan 11, del versículo 45 al 53. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestro templo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué terrible pecado, hermano. La concepción que ellos tenían del Dios al que ellos adoraban, al que ellos ofrecían sacrificios, no, nuestro Señor Jesucristo no cuadró con esa concepción. ¿Qué hacemos? Jesús les dijo: vayan, escudriñen, entiendan. Se cerraron, no lo hicieron, no se dejaron moldear por el Dios Altísimo, se enorgullecieron. ¿Estoy bien? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué harás tú, hermano? ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos dijeron: no cuadran, hay que matarle. Crucifiquémosle a él. ¿Qué vas a hacer tú, iglesia? ¿A quién vas a crucificar? ¿Al Dios Altísimo? ¿O vas a sacrificar el concepto, tu orgullo, tu soberbia, el concepto erróneo que tú puedas tener para entender un poquito más? Porque nunca vamos a terminar de comprender. Nuestro Dios es infinito, el Altísimo es infinito. Nuestra mente es limitada y nuestra mente nos pone barreras. Nuestra mente nos encuadra, nos encarcela, y necesitamos todos los días ir a la luz para que el Altísimo nos ayude. Mi mente no puede permanecer así como si fuera hierro, porque si permanezco así como si fuera hierro inconmovible, no se mueve. Esto es y esto es. Y el Señor me va a estar hablando. Yo no me voy a dejar moldear por Él. Entonces yo
sacrificar tu orgullo, tu soberbia, tus propias ideas, o vas a sacrificar el conocimiento del Dios Altísimo, al cual le vas a dar muerte? ¿Vas a matar para ti a Dios? No, Dios, tú no. De alguna manera, cuando uno no somete sus pensamientos, uno no somete su carácter a Dios, es lo que está haciendo. Y le doy lugar a mi propio pensamiento. ¿Qué vas a hacer tú, al cual has crucificado todos estos años? ¿Has enseñado mandamientos de hombres como doctrinas? Y tú seguramente, como yo, vas a decir, no, yo no. ¿Sabes qué, hermano? Hoy no te voy a dejar ir hasta que seamos sinceros delante de Dios. Vamos a aplicar la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Imagina, hermano, que hoy nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, decidiese poner su dedito en nuestro corazón. Que hoy el Señor nos llamara a cuentas, que hoy el Señor le tuviera en nuestro corazón y simplemente ya nos despertáramos al siguiente día. Que nos presentáramos delante del Altísimo y que el Señor hiciera a un lado todas nuestras hojas como si fuéramos un arbolito. Hiciera a un lado tus obras todos los días en el templo, hiciera a un lado tus diezmos, tus ofrendas y buscara algo. Hiciera a un lado buscando el fruto de misericordia. ¿Crees que el Señor hallaría en ti fruto de misericordia? En los evangelios dice que alguien se presentó así y que el Señor no halló fruto de misericordia y les dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste agua, fui forastero y no me cubriste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Si Dios, hermano, es un Dios perfecto, sus atributos como santidad, justicia y verdad, también tiene atributos como amor y misericordia. Y no hay un atributo que sea más importante que el otro. Todos los atributos están en perfecto equilibrio. Ese es nuestro Dios, justo y lleno de verdad, sí, pero también misericordioso, lleno de gracia y de amor. Y Él, hermano, hace las hojas de monte del olivar a un lado y busca en ti si tienes fruto de misericordia. ¿Hallará fruto de misericordia en ti, hermano? Otra prueba, ¿lees tu Biblia? Muy probablemente puede que no la leas. Y si la lees, lo haces por costumbre, por querer avanzar, sin dejar que sea el Espíritu Santo el que tome cada versículo y te muestre tu condición y te cambie. Posiblemente leas la Biblia, pero aquí, arriba de tus obras, para decir: yo ya leí 5 veces la Biblia. Yo en esta semana me leí 3 libros completos. Seguramente, si lees la Biblia, a lo mejor es para eso, para enorgullecerte, subirte a tus obras y decir: yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he leído, pero no es para leer la Biblia con la actitud del pecador necesitado de Dios, porque cuando se lee la Biblia con la actitud del pecador necesitado de Dios, el Espíritu Santo entonces toma esa palabra y la penetras en tu corazón y hasta tu mente y te enseña en qué estás errando y te conduce a la verdad. Pero si la lees la Biblia aquí arriba de tus obras, te enorgulleces más y no te cambia la palabra de Dios. Hermano, tú tienes la decisión. ¿Qué vas a hacer? Yo te recomiendo bájate, así lo escribí, bájate del altar en el que te subiste, en estas obras. Bájate de ahí, baja, hermano.
ahí no es un buen camino. Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce que has pecado, hermano. Reconoce que te cuesta a veces trabajo. Te encierras en tus pensamientos y que posiblemente tengas un Dios que es diferente al Altísimo. Si no haces misericordia, es muy probable que tengas un Dios diferente al Altísimo, porque el Dios Altísimo hace misericordia, y si tú no haces misericordia, es muy probable que estés alejada o alejado del Dios Altísimo. Reconoce tu pecado delante de Dios. No mires más la espiga del ojo de tu hermano. Reconoce la vida de tu pecado, la idolatría, el orgullo, la ignorancia del Dios Altísimo. Humíllate delante de Dios, hermano, cuando vienes aquí a este lado y te humilles delante de Dios y reconoces, Señor. Dice la Biblia, ¿no? Contra ti, solamente contra ti he pecado. Y pides perdón. Procura esforzarte en la gracia y no volverte a subir a tu altar de obras. Lee tu Biblia con la actitud de un pecador que necesita siempre ser transformado. Pídele a Dios que te cambie y te salve del camino de muerte para que puedas dar fruto de misericordia. El fruto de misericordia, hermano, es muy revelador. Bien, hermano, vamos a levantarnos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle perdón por nuestra iglesia, hermano.